Bueno, buenas tardes, bienvenida. Ya no digo bienvenido porque ¿para qué? Estamos en extinción, señores. Bueno, como siempre digo, gracias por sostener esto y por ser las mujeres que está ya claro, ¿no? Que sois las que sostenéis todo esto y hoy estamos de enhorabuena. Quien no lo sepa y no haya estado aquí nunca, esto se llama el tercer piso de Librería Proteo, no solo porque es la tercera planta de Proteo, sino porque es como el nombre que le he puesto. Tercera planta, en vez de ser oportunidades y diálisis, pues es el sitio donde Proteo reverdece. Como sabéis, este es un proyecto que me encargaron con la especificidad esa de a ver si se te ocurre algo, que es como aquí se hacen las cosas, justo después del incendio y después de haber estado apoyando desde el principio el proyecto de esa cosa ese hashtag que creamos de Todos con Proteo, para que se levantara la librería una vez se quemó, cosa que se hizo en tiempo récord, pero que una vez que se abrió la librería, pues yo tenía la pedra de bueno, vamos a volver al origen de lo que eran las librerías que antes estaba comentando con Susana, ¿no? Esos lugares de encuentro donde había gente que te conocía, que ya te hacía un retrato de robot por las cosas que tú venías y pedías y querías leer, y te decía, ¿has leído esto? Esto es como si alguien te dijera, oye, me gusta. Era como una cosa, una cierta declaración, ¿no? de atracción. Bueno, en los últimos tiempos ya saben ustedes cómo va todo, gracias al algoritmo y a los teléfonos móviles y Amazon de mi vida, pues ya parece ser que no nos hacen falta las personas. Cosa falsa. Porque aunque la lectura sea un vicio o lo que sea, o un acto, como ya lo sabrá mejor que nadie Laura, si no hay contacto y si no hay personas, sabe usted que nos morimos. Contamos historias para que los demás nos escuchen y para creernos nuestras propias historias y tener un horizonte con el que dirigirnos a cualquier lugar. Hoy tenemos con nosotros a una de las personas que más ha hecho en las últimas décadas en este país por poner el foco en la literatura de mujeres, en la escritura de mujeres, en todo lo que tiene que ver con las mujeres. Perdona, pero voy a ir cortando el móvil porque seguro que si no voy a tener la llamada. Bueno, estará por ahí. Si suena, no tenedmelo en cuenta, por favor. Como decía, Laura Freisas, desde todas las vertientes, como crítica, como editora, como traductora, como divulgadora, como investigadora, como profesora, como escritora, como antóloga, ha estado trabajando en el mundo de la literatura y en el mundo de las mujeres, con un montón de libros que no voy a repetir, básicamente porque no me acuerdo de todo y voy a quedar muy mal, y bueno, vienen en las solapas de los libros. Antes que nada, os voy a decir, antes de entrar en materia y irlo desgranando con ella, como una cosa de colegas, lo tenéis que comprar. Y lo tenéis que comprar porque lo tenéis que leer, porque quien esté en estas edades de las que habla Laura, pues estos son los diarios de 2000 a 2002, es decir, cuando estábamos alrededor de los 40 años, ¿no? Y sepa lo que es ese momento que además tarda mucho en pasarse. No es, tengo 40, a los 41, no, dura. Ese momento de crisis donde una y uno, nosotros también, pero nosotros solemos ser más lacios a la hora de contar y tener menos matices en la precisión de la intimidad. Pero ese momento en que sabes que ya no eres quien eras y que no sabes lo que te está por venir, y para una mujer que está intentando definir y en aquel momento si es profesional, si es esposa, si es madre, si es amante, si es lo que es, si es escritora, básicamente lo más importante, está lleno de reflexiones que creo que nos hacemos todos cada día, todos los que se hacen reflexiones, y si estáis aquí es que todas os las hacéis, esas reflexiones. Y es absorbente, porque yo a veces me preguntaba y digo, la relación con los diarios, por ejemplo, que yo tengo, es bastante ambigua. Y arranca, mi ropa es bastante chungo. Lo voy a contar porque tengo esta necesidad de expiación conjunta. Tenía una hermana que hacía diario. Yo también, pero yo escribía
una escritura críptica y no había narices de entenderla. Cambiaban, ¿no? Pues, decía, si todos son como yo, se van a enterar. Y yo le cogí a mi hermana, le abrí los diarios directamente y por puñetearla, ella era más joven, la época de las primeras tonterías, que uno se enamora y tal, pues me aprendí de memoria una frase de los diarios y en una de estas de salida de Pan Digital no se me ocurre otra cosa que poniendo una voz, decir lo que mi hermana había escrito en unas líneas del diario. Yo sé que eso merece colgarte como el Ku Klux Klan. En mi beneficio, ya no soy el que era. Me di cuenta que esa era una de las mayores cabronadas. Es que no sé por qué a los niños nos gusta tanto puñetear a las niñas, pero es un deporte fascinante, por lo menos cuando uno es tonto y jovencito por ahí. Quiero decir que una vez que eres consciente de aquello, como que lo del diario dice, lo voy a tratar poco, porque vaya a ser que tenga alguien después que me arregle de la misma manera y de manera más cruel. Pero llegas tú y a ver, tú también eres una experta también en la lectura, en la edición y en la investigación de la relación de las mujeres con los diarios, con la escritura diaria. Esta es la 4ª entrega de tus diarios y cuando uno lo lee, aparte de ser una cosa fascinante, porque te hacen muchas veces preguntas, es decir, como escritora no sé si me falta, dice, he estado leyendo a Colette, esta sí que tenía una historia, no como la mía, que es aburridísima y tal, pero yo estoy leyendo la historia y digo, hostia, esto es fascinante, es como una especie de culebrón, son 3 años donde van pasando cosas, está fantásticamente escrito y al final me parece que como lector hay un momento en que me genera sensaciones ambiguas. Me está gustando mucho esto y soy un puto cotilla. Que eso ya lo sé, que soy cotilla, pero vamos, pero es estar viendo demasiado la intimidad de una persona que se está mostrando, digamos, sin ambaje. Y no lo sé, tengo una sensación rara, es como si te estuvieras viendo por el ojo de una cerradura y tampoco da la impresión de que tú seas una persona exhibicionista viendo lo que hay aquí. Es decir, cuando te decides escribir, no escribir, escribir supongo que en un principio tiene un sentido terapéutico, ¿no? Digamos. Hola. Te lo he puesto a huevo. Te lo he puesto a huevo. Buenas tardes. Muchas gracias a Proteo, al tercer piso, por acogerme. Muchas gracias a todas vosotras y vosotros por estar aquí. Gracias, Héctor. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? No, en serio. Porque cuando has dicho tantas cosas que ya no sé. Sí, eso es así. Bueno, ya te dije que aquí a saco, a la espinilla, y que para eso estamos. Lo que te decía, que en un principio supongo que la escritura del diario, la Laura Freisas, que no sé desde cuándo lo llevas escribiendo, ¿de cuándo empiezas tú a escribir? Vale, yo llevo diario desde muy pequeña, lo estuve llevando en la infancia y en la adolescencia, y lo dejé de llevar, yo creo, cuando entré en la universidad y descubrí que existía el mundo fuera de mi pequeña vida familiar y mi colegio, que era el Liceo Francés, que era un colegio que estaba muy bien, pero que estaba como muy encerrado todo y tal. Y entonces en la universidad descubrí otro mundo, y además era el año 75, cuando parecía que todo se abría y que lo último que se te podía ocurrir era encerrarte en casa a escribir tu diario, ¿no? Entonces lo dejé y luego lo reanudé en el 91, cuando estaba a punto de irme a vivir con mi marido a Francia. Y luego he descubierto, estudiando el diario, porque yo escribo y además reflexiono mucho y me informo mucho y leo sobre los géneros que cultivo, ¿no? O sea, siempre he tenido como esta doble vertiente. Y luego he descubierto que es muy típico, sucede mucho,
que lleven un diario las personas que se van de su país, por lo que sea. Por ejemplo, de los pocos diaristas que hay en la literatura española, que son muy pocos, dos de los grandes son exiliados, que son Rosa Chacel y Max Aub. Porque cuando te vas es como que pierdes los automatismos, pierdes todo aquello que te rodea y te dice quién eres tú, que ya se sabe que tú eres pues de esta familia y de esta clase social y vives en este barrio y tal, y te vas a un sitio donde nadie te conoce, no eres nadie y tienes un poco como una angustia de que te disuelves, ¿no? Entonces el diario para mí sirve para aferrarme a saber quién soy, ¿no? Que de hecho esto es el título de mi anterior entrega. Entonces lo escribo buscando como una estabilidad, ¿no? Como el diario eres tú más allá de las cosas que te pasan. En este sentido se diferencia de la autobiografía, porque la autobiografía más bien pone el acento en los cambios, y en el diario vas contando cosas, pero sobre todo vas como escuchando tu propia voz, y eso te tranquiliza en medio de muchos cambios. Porque yo en el 90, cuando lo volví a empezar, me fui a vivir a París con mi marido, pero en el 91 nos fuimos a Madrid, que no era mi ciudad y donde yo no conocía a nadie, o sea que yo seguía y mi marido pues trabajaba mucho, queríamos tener hijos, pero no lo estábamos consiguiendo, yo me encontraba pues muy sola en mi casa y muy sin saber quién era y qué quería, y entonces el diario me tranquilizaba mucho. O sea que yo no lo empiezo con la idea de publicarlo, aunque quienes escribimos siempre sabemos que puede ser que lo que estamos escribiendo algún día se publique, pero para eso tienes que ser un escritor oficial, y yo estaba muy lejos de serlo. De hecho estaba fracasando completamente en mi intento de terminar una novela, de publicarla, etcétera. O sea que era muy incierto eso de que normalmente cuando empiezas una novela, por ejemplo, la haces evidentemente con la intención de que eso sea un libro y se publique, y si no lo consigues es un fracaso. Pero un diario tiene un diario auténtico, no esos diarios que a veces se publican, pues en fin, se escriben para publicar, ¿no? Sí, claro. Entonces, un diario tiene un propósito, como las cartas, que las escribimos porque nos interesa esa persona y la relación con esa persona. Luego, a lo mejor, algún día se publicarán, pero no es el propósito inicial. Entonces, lo que tú dices de lo que tú llamas cotilleo, yo creo que lo que hay es, o sea, para mí el gran atractivo del diario es que es como una verdad humana, sí, más auténtica que cualquier otra forma de literatura. O sea, la literatura que escribes para publicar tiene como una preocupación, digamos, estética, de que eso sea una historia redonda, de que funcione, de que haya intriga, de que tal, que falsea un poco la veracidad. Una autobiografía también, sí. Y en cambio, un diario es más, o sea, para mí es lo que me une más a la gente que no es escritora, porque es como contar un día a día que yo creo que es como el de todas nosotras, bueno, aparte de que yo cuento que estoy escribiendo o hablo del mundo literario, pero mi día a día pues es la casa, ir a correos, el dinero, la pareja, etcétera. Y entonces es un intento como de trascender esto o de profundizarlo y de buscarle un sentido, ¿no? Hay una cosa muy interesante aquí, sí, que es la lucha contra el aburrimiento, digamos, la lucha por determinar quién eres, sí, porque hay algo que está muy claro, lo dices en algunos momentos. Yo ya tengo muy claro que soy escritora. ¿Qué tipo de escritora voy a ser? Es lo que no tengo tan claro. Y si voy a llegar a convencer a los demás que soy escritora, eso tampoco está tan claro. Hay algo que a mí sobre todo los editores, eso sobre es todo lo los importante. Editores. Como tienes esa doble vertiente de analista / crítica con la de creadora, que además está buscando siempre una manera de perfeccionar algo, lees un libro de alguien, me encanta, no sé quién, aquí ya se pone un poco aburrida, pero a mí me gustaría tener esto. Estás como apuntando constantemente cosas que llevarte a la libreta de esto, sí, de ¿cómo se dice? ¿No? Propósitos para fin de año, sí, mejorar, hacer deporte, comer más fibra, todo ese tipo de historias. Bueno, pues tú lo estás haciendo desde el punto de vista, cada cosa que lees, cada cosa que ves, te la apunta en esa especie de objetivo de me estoy formando para las Olimpiadas de la Escritura. Ya empiezan a sale, curiosamente, estás hablando de este libro, que hoy le he traído, este es un libro que yo le regalé a mi madre y a mi abuela, Madre e Hija, que supongo que fue uno de los primeros que donde empezamos todos a hacernos cargo de la importancia del nombre de Laura Freixas, que entonces era prologuista y antóloga, como diciendo, oiga señora,
señores, que hay aquí una literatura de mujeres que merece la pena ser vista. A mí hay algo que querría hacer, porque es que esto es un sin parar. Hay algo que, como es la época del 2000 al 2002, lo primero que dije, a ver, ¿escribe todos los días? Pues sí, casi todo. O sea, es algo que se va de viaje y unos días abandona y tal. Digo, 11 de septiembre de 2001. ¿Cómo vivió Laura Freisa en aquel momento el...? Que además estábamos pensando que nos iríamos a vivir a Estados Exactamente, Unidos. sí, porque aquí, digamos que la gran trama de esta es, nos vamos a ir a Washington, esta es la gran trama. Tu marido, no sé si sigue siendo el mismo, no, nada dura para siempre. Bueno, pues su marido entonces estaban así que le iban a dar un trabajo en Washington, entonces, ¿me voy a Washington? No me voy a Washington. Y todo eso traía unas consecuencias importantes de cambio de vida y tal, y por un lado está la ilusión que tú también compartías, hombre, si nos vamos a ir de Madrid, que en Madrid no te hace nunca mucha gracia, cada vez que puedes le pegas un pequeño repasito, ahí se te nota, y creo con razón, pero todo eso es la trama, eso lo va surcando. Ahora parece que sí va a Washington, ahora no, ahora que sí, y el marido, no por nada, pero es que... Es que nunca... O sea, la dificultad de tomar una decisión que tiene este hombre era una cosa así. Ya saben ustedes lo que es eso, ¿no? El tío de... Toma una decisión capullo, pues eso. Pues entera lo tenemos así. Yo se lo estoy contando aquí como si esto fuera un chiste y no un chiste, ¿eh? Que esto está vivido con... Entonces vamos a irnos a ese 11 de septiembre... ¿Se acuerdan ustedes de lo que estaban haciendo el 11 de septiembre? Sí, ¿verdad? Claro, todo el mundo se acuerda. Todo el mundo, ¿no? Por cierto, les digo que quiera ya que esté un poquito hasta las narices de mí y toda esa historia, que levantéis la mano y que podéis preguntar cuando os dé la gana, ¿eh? O sea, que aquí hay confianza. El 11 de septiembre no escribe nada y sí el 12, evidentemente. Ayer había quedado para comer con Sandra. Utiliza nombres cuando están en cursiva, no son exactamente la persona. Antes me has aclarado que tú sí sabes, tú sí te acuerdas quiénes son, pero que no has querido tampoco que esto se convierta en un cotilleo, y sobre todo porque habría alguna gente que se molestaría un poco, ¿no? Porque cuando hablo mal de alguien le cambio el nombre. Le cambias el nombre. Sí. Pero es que incluso a tu familia lo utilizas con iniciales, a tus hijos y... Bien. Ayer había quedado para comer con Sandra, un rato muy agradable, en la terraza de la Vaca Argentina, hablando, entre otras cosas, de que no hay cohesión entre los escritores, no hay manifiestos, no hay tertulia, no hay foro, cada uno va a lo suyo. Y de cómo parece que nos hayamos quedado sin argumento que oponer a lo que hoy es el argumento supremo ante el cual todo el mundo calla. Esto vende. A las 4 me despido, subo al coche, pongo la radio. ¿De qué están hablando? ¿Es una broma? ¿Como la del desembarco de los extraterrestres de Wells? No acabo de comprender la magnitud de los acontecimientos hasta que oigo que se ha derrumbado una de las torres gemelas. Llamo a es su marido, que solo sabía que un avión había chocado contra una de ellas y aún pensaba que era un accidente, algo trágico pero anecdótico. Sentimientos finalmente banales, los de todos, pero eso mismo la hace a una sentirse cálida, consoladoramente humana y solidaria. Horror, incredulidad, incomprensión. Pero si ayer a esta misma hora vivíamos en un mundo pacífico, no pasaba nada. Compasión, por el momento aún abstracta imposibilidad absoluta de entender emocionalmente a los criminales, odio, deseo de venganza, de penas de muerte, pero no de matanza de inocentes, nada de bombardear Bagdad, por Dios. Encarar la idea de que una de las formas en que podemos morir es el terrorismo y de que no podemos hacer nada para evitarlo, como no sea irnos a vivir al campo más remoto, y quizá va a haber con los años una corriente en ese sentido. Inciso, la cantidad de veces que os tenéis que poner en esa época donde Laura hace una premonición y dice, probablemente suceda esto, es constante y tiene una capacidad de
Es decir, que si como escritora la cosa te va mal como pitonisa, te aseguro, quizá va a haber con los años una corriente en ese sentido. Certeza de que la historia ha dado un giro, pero no sabemos aún hacia dónde. Obsesión por la seguridad, quizá, ojalá no. Foso creciente entre países democráticos, pacíficos y ricos, y los excluidos, fanatizados, desesperados, mortíferos, fe pueril en nuestros gobernantes. Solo después formulo alguna autocrítica. Por ejemplo, ¿por qué a esa solidaridad con los estadounidenses? ¿Por qué esa solidaridad con los estadounidenses cuando debo reconocer que si las víctimas de una matanza indiscriminada son de algún país que no conozco, solo ojeo distraídamente el periódico? Que su hija me consuela que es su hijo, perdón, me consuela de estas cosas. Recordarle en el orfanato y verle tan feliz me hace sentir que trabajo para contrarrestar el mal que otros hacen. Por la noche, que es su hija, pregunta, ¿qué es eso de lo que habláis, tanto de un avión que se ha caído y de gente que se ha muerto? Le explico que sí, que se ha caído un avión, pero que aviones hay muchísimos, tantos como coches, y que es rarísimo que alguno se caiga, y yo no tengo ningún miedo de ir en avión, lo cual es cierto. No insiste, pero aborda, curiosamente, un tema nuevo. Te quiero hacer una pregunta, me dice, pero me tienes que decir la verdad de verdad. Dime, ¿es verdad que pasa Papá Noel? ¿Pero por qué me lo pregunta? Porque yo creo que no puede estar en tantos sitios a la vez en la misma noche. ¿Eso piensa? Sois los padres, ¿no? Yo sonrío y no contesto. Ella sonríe y cambiamos de tema. A ver, esto es un cuento. Es decir, hay una parte que yo no sé, si cuando tú lo estás escribiendo, qué nivel de conciencia tienes ahí, qué nivel también, que esto es otra pregunta, de edición posterior hay, porque tú que estás refiriendo constantemente que eres perfeccionista, pulidora, que te gusta controlar la situación. El momento en que tú recuperas estos diarios y dices, venga, los vamos a publicar, no tiene la tentación de arreglarlos. Sí, de arreglarlo un poquito. No. Lo que pasa es que lo que sí me haces pensar es que para mí un atractivo del diario en tanto que escritora es que para escribir un libro, o sea, una novela, un cuento, un libro de cuentos, un ensayo, tengo que tener un marco donde poner las cosas. Y en cambio aquí es como un cajón desastre donde voy anotando lo que pienso, lo que siento, lo que me sucede, sin tener que seleccionar y ordenar las cosas para meterlas en una novela, ¿no? También en este sentido, de desorden y un poco de caos, es por eso también que el diario me parece como más auténtico, ¿no? que cualquier otro género, porque como dice un estudioso del diario, el diario no es un yo que se exhibe, sino un yo que se construye, que se busca, ¿no? Que va como dando tumbos, va dando palos de ciego, está lleno de contradicciones y se va forjando esa idea que tenemos de nuestra propia vida, que cuando miramos atrás nos parece que la vemos, pero que mientras estaba viviendo no sabía a dónde iba. Y concretamente en esta época, cuando yo tenía en el 2000 tenía 42 años, entre los 42 y los 45, es una época que es como una bisagra en la vida, ¿no? Entre realmente dos épocas. Tú antes hablabas de esto, de las distintas épocas de la vida, del paso del tiempo, y de que yo tenía entonces 40 años y decías algo de los hombres y las mujeres y pensaba, sí, para todos el tiempo pasa, pero mujeres y hombres lo vivimos de formas distintas, por ejemplo, evidentemente porque para las mujeres hay un tope a la fecundidad, de tal manera que para nosotras el llegar a los 40 y tantos es saber que si no hemos sido madres ya no lo vamos a ser. Entonces, y esta es una de las, bueno, esto es una obviedad, pero en fin, de las muchísimas diferencias que esto nos llevaría a temas interesantes, ¿no? Nos podemos meter en el género. Nos podemos meter en todos los charcos que quieras, no tengo ningún problema, pero que sí, de hecho, o sea, esto nos lleva a otro tema, que es el famoso tema de la identidad de género y si tiene o no tiene que ver con el cuerpo, que yo creo, o sea, realmente me estoy yendo muy lejos, ¿no? Pero que yo creo que las feministas nos habíamos equivocado y habíamos ido demasiado lejos
al afirmar que lo que se llama el género, todos los estereotipos, etcétera, era algo completamente arbitrario y no tenía que ver con el y que cuerpo. solo era una construcción cultural. Y solo era una construcción cultural. Yo ahora lo matizaría mucho. O sea, lo que sí es arbitrario y una construcción cultural es que el género sea jerárquico, ¿no? Claro. Que las mujeres estemos subordinadas, pero que hay unas diferencias que son inevitables, lo que pasa es que no tienen por qué ser negativas para nosotras, pero que hay unas diferencias inevitables. Sí que las hay, por supuesto. Por ejemplo, para las mujeres nuestra existencia está muy presidida por la conciencia de que, en principio, luego a lo mejor, pues sí, no, etcétera, haremos con eso lo que sea, pero en principio somos madres en potencia. Entonces eso es algo que condiciona mucho nuestra vida en el sentido, bueno, históricamente también es muy variable cómo lo vivimos. Por ejemplo, desde que existen anticonceptivos eficaces y el aborto es legal, lo vivimos de otra manera. Ahora lo vivimos como una decisión que tenemos que tomar. En la época de nuestras madres esto no era así, o sea, esto era una cosa que venía sola. Si te casabas ya se sabía que esto podía pasar. Entonces, bueno, volviendo al diario y a la época, yo creo que el tema de fondo que planea en este diario es yo quería ser mayor, quería ser escritora, quería tener pareja, luego en realidad no quería, o sea, no quería especialmente ser madre, pero bueno, pues al final, pues vale, pues sí, y tal, y todo eso estaba ahí en un momento y ahora ya he llegado a ese momento. O sea, todo eso de cuando sea mayor, pero tampoco yo era consciente hasta el momento en que fui consciente de que ya era mayor, de que ya no podía seguir pensando, o sea, de que eso es un cambio fundamental, ¿no? En vez de eso, ir planeando, porque yo siempre he soñado mucho, he planeado mucho, he tenido ganas de hacer muchísimas cosas, y llega un momento en que dices, pues estoy emparejada, estoy casada de hecho, tengo una casa que estamos pagando, tenemos una hipoteca, tenemos una profesión cada uno, tenemos una hija, luego no hemos conseguido tener otro hijo, vamos a adoptar, entonces ahí cuento nuestro viaje que fue bastante traumático, o sea, de hecho la adopción es una cosa bastante traumática, que se ha idealizado mucho, y, bueno, entonces hicimos un viaje a Rusia, que cuento aquí, y adoptamos a un niño, y luego ya decidimos si nos íbamos o no nos íbamos a Washington, y luego ya a partir de ahí, pues ya está, o sea, esta es tu vida, y a partir de aquí, en los próximos 10, 20 años, pues va a ser seguir en lo mismo. Entonces esto es un cambio enorme, ¿no? Entonces yo en esa época pensaba que me aburría, como ha dicho Héctor, ¿no? Que este es un tema que de hecho luego, como yo siempre estudio las cosas sobre las que escribo, luego me he enterado de que es un tema bastante habitual en la literatura de mujeres, el aburrimiento, porque la vida que las mujeres, o sea, todas las mujeres somos amas de casa, a tiempo completo, a tiempo parcial, durante una época, tal, ¿no? Que es una de las cosas de las que yo hablo aquí, de mi trabajo diario, entre comillas, como ama de casa, ¿no? Y eso es muy aburrido. Entonces, yo sentía que realmente, pues sí, que me estaba aburriendo bastante, ¿no? Y entonces pensaba que me aburría o sea, que el problema era la edad, ¿no? Que bueno, que es que la vida era aburrida. Luego descubrí que no, que el problema era el marido. Luego ya, a partir de ahí, ya no me volví a aburrir nunca más, pero bueno. Pero en esa época, esa era la pregunta, ¿no? Y yo creo que el diario termina con un cierto suspense, porque... No, hay un continuará estupendo. Esto hay una temporada más, seguro. Sí, hombre, claro. O sea, además está prevista ahí... ¿Tu idea, todas han sido publicadas por 3 hermanas? No, las 2 primeras por Errata Natura y estas 2 por 2 hermanas, o sea, sí. 2 grandes editoriales, desde luego, de las más favoritas. Hago un inciso para decir que de aquí a nada traemos a Errata Natura, que por lo menos en los temas de naturaleza son la mejor editorial. Y tú has continuado escribiendo todo este tiempo. Sí, con los diarios. Yo escribo diarios, sí, por supuesto. ¿Y si llevas más o menos por cada entrega 3 años, más o menos, o no necesariamente? Como el año siguiente, o sea, el 2003 fue un año crucial en mi vida y muy atormentado, yo creo que el próximo volumen va a ser solo eso, sí, porque divido por años, pero el número de años depende de la extensión. Hay años que escribo más y años que escribo menos. Cuando tengo problemas, evidentemente escribo más, y también escribo más cuando no estoy escribiendo una novela. Si estoy escribiendo una novela, mi tiempo de escritura se va para allá. Entonces, soy muy irregular. Y aquí hay una cosa que está presente, que antes te preguntaba. Ya aquí hablas de una persona que lleva yendo al psicoanalista desde ya hacía bastante tiempo.
y vas diciendo lo que te dice el psicoanalista, hablas de antiguos psicoanalistas a los que de vez en cuando les da un repaso. Es decir, que estás utilizando un montón de herramientas para devolverte tu imagen y tu identidad en un espejo, para saber por dónde vas y cuál es el lugar. Es una de las cosas que más me llama la atención, no porque no sea algo que sea inherente a todo ser humano, supongo, saber quién eres, si lo estás haciendo bien o mal, sino porque tú te lo pones especialmente complicado, es decir, te rodeas de un montón de elementos de análisis Bueno, a ver, esto a mí me evoca tres temas. Uno, que yo creo que mi identidad ha sido difícil de construir porque yo en un momento dado, mirando atrás a todo lo que llevaba escrito, me di cuenta que yo tenía claramente un tema que se repetía siempre. En todo lo que yo escribo hay, bueno, en los diarios quizá no tan claro, pero en las novelas, en los cuentos, donde, como toda narración que se escribe con la intención de hacer una narración, gira en torno a un conflicto. Y el conflicto siempre es entre dos personas que tienen distintas nacionalidades o distintas lenguas, distintas edades, distintos sexos, distinto lugar en el mundo, en el sentido de que hay una persona que vive donde nació y donde nació toda su familia, y otra que acaba de llegar de otro país, etcétera, ¿no? Me pregunté por qué y la respuesta era evidentísima, caía por su propio peso. Esos son mis padres, bueno, eran mis padres, ¿no? Que luego podemos hablar de lo que me has dicho antes de mis padres, que es interesante. Porque mi padre venía de la burguesía catalana, o sea, habían sido ricos, industriales y catalanes desde hacía varias generaciones y estaban en su casa en todos los sentidos de la palabra. Y mi madre era hija de inmigrantes castellanos, charnega, y por lo tanto, pues, por ejemplo, mis padres hablaban cada uno en su lengua, o sea, dialogaban manteniendo cada uno su lengua. Entonces, esto ya hace que tu identidad sea difícil, porque yo de entrada no sabía cuál era mi lengua, luego encima fui al liceo francés, y luego tampoco sabía, digamos, bueno, yo suelo poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Tengo la impresión de que cuando naces en un entorno donde todo el mundo pertenece a la misma cultura, hay cosas, o sea, tú haces cosas y piensas cosas que te parece que eso es lo normal, y luego hay gente rara que hará otras cosas, pero lo normal es eso. Pero cuando estás en un entorno donde hay, y aún siendo, tratándose del mismo país y de la misma cultura religiosa y del mismo tal, y la misma raza, pero hay diferencias, pues todo te plantea dudas, ¿no? Los valores no son los mismos. Y el ejemplo tonto que suelo poner es que en casa de mi padre se ponía a la mesa poniendo cubiertos de postre, como una cosa evidente, y en casa de mi madre nunca habían visto un cubierto de postre y les parecía una tontería, ¿no? Entonces todo era, o sea, siempre había como dos maneras de hacer las cosas. Entonces esto es uno de los temas. Entonces, bueno, lo del psicoanálisis, bueno, viene de ahí, viene de, o sea, que yo haya necesitado psicoanalizarme. También debo decir que lo empecé en una época en que el psicoanálisis pues estaba como mal visto, pero yo tengo mucha influencia, o sea, yo he estudiado en el liceo francés, me casé con un francés, vivimos en Francia. Entonces yo creo que mi interés por el psicoanálisis, por ejemplo, o mi interés por la literatura confesional y autobiográfica viene de mi contacto. Luego viví en Inglaterra, bueno, antes de irme a vivir con él a Francia, de hecho nos conocimos en Inglaterra, donde yo era lectora de español, lo fui en 2 universidades. Entonces he tenido un contacto con literaturas extranjeras y con sociedades extranjeras que me han hecho pues adoptar, por ejemplo, géneros literarios que en España no se habían desarrollado mucho. Y lo del psicoanálisis en Francia está muchísimo más aceptado que en España. De todas maneras, mi padre se había psicoanalizado durante unos años, mi tío también, tengo un primo que es psicoanalista, mi mejor amiga que sale aquí, de hecho la frase del título me la decía esta amiga psicoanalista, ¿no? A todos nos falta algo. Entonces eso también era otra cosa que quería decir respecto al psicoanálisis, que es algo que a mí me ha ayudado muchísimo y que me ha parecido además apasionante, y en fin, que estoy muy agradecida, no sé a quién, pero en fin, al azar de haber tenido los medios y haber podido acceder a eso, porque es una herramienta de autoconocimiento y de reflexión pues muy valiosa.
Y luego, por último, también quería decir otra cosa. Cuando os oigo hablar de que yo conmigo, con autoconocimiento, me siento como un poco avergonzada, como si yo me estuviera dedicando solamente a mirarme el ombligo. Pero es que yo pienso que realmente el autoconocimiento es algo que se hace con los demás. Por ejemplo, hay una cosa que me llama mucho la atención, que es que parece que, o sea, en el diálogo, por ejemplo, que tengo en Twitter con mucha gente, porque a mí Twitter me divierte muchísimo y me sirve como para pulsar la opinión, ¿no? Y entonces veo que mucha gente lo que cree que los individuos deciden solos, sin ninguna influencia, y que lo único que hay que hacer es respetar eso, porque la sociedad solamente hace que controlar y reprimir. Yo digo, pero ¿ese individuo ha decidido solo, absolutamente por su cuenta, y viene de Marte? O sea, todo es una interrelación. Y de hecho, el otro día, en otra presentación, alguien me estuvo hablando de los títulos de mis 4 volúmenes publicados de diario, y me di cuenta de que yo había estado, sin darme cuenta, alternando títulos que tienen que ver conmigo, o sea, la primera persona del singular, y títulos generales. El primero se llama Una vida subterránea, obviamente hablo de la mía. El segundo, Todos llevan máscara. El tercero, Saber quién soy. Y este cuarto, A todos nos falta algo. Es decir, que yo creo que mi autoconocimiento lo hago también para los demás, y además, de hecho, también por eso publico mi diario. Y me gusta mucho una frase de Víctor Hugo, que la voy a citar en francés, no por pedantería, bueno, a lo mejor sí, pero porque tiene varias traducciones posibles. Dice: Quand je parle de moi, je parle de vous, que se puede traducir por cuando hablo de mí, hablo de usted, o hablo de vosotros, y yo digo, cuando hablo de mí, hablo de vosotros y sobre todo de vosotras, ¿no? O de nosotras, ¿no? Porque creo que lo que yo cuento aquí, dejando al margen el hecho de que pues, mi profesión es la literatura, mis días los pasaba, cuando no hacía de ama de casa y madre, los pasaba escribiendo, y mis amigos eran escritores, pero lo demás es la vida de una mujer del montón, de 40 años, que tiene una niña pequeña, que quiere quedarse embarazada y no lo consigue, pero entonces adopta, que tiene una pareja, que tiene problemas de pareja, que tiene problemas de dinero, que tiene problemas de decidir sobre su vida, ¿no? Todo lo que ha hablado me he quedado porque quería llegar ahí, sí, ese vínculo con el nosotros. Sí. De cómo además esa autopregunta, ese mirarse al espejo, no viene de una vocación de narcisismo absoluto, sino porque de toda además lo que veo no siempre me gusta. No, exactamente. Y además no tienen ningún problema, que hay cosas que uno le dan pudor, porque dice, espera, vamos a darle el retoque belleza esta que se da, la de esta, un filtrito de Instagram, por Dios, porque en algunos momentos estás hablando en toda esa voluntad de convertirte en escritora y se ven los celillos malos y la envidia. Sí, la envidia. Es una de las cosas que cuesta más trabajo reconocer, ¿no? Sí, sí. Cuando publiqué el primer volumen, llamó muchísimo la atención que yo me reconociera envidiosa. Lo hice un poco para fastidiar. Vale. Quiero decir que yo entonces era envidiosa, lo reconozco, y fue una de las cosas que he estado trabajando con el análisis, ¿no? Que idealizaba mucho a los que tenían éxito, luego tenía a mi padre azuzándome y diciendo, ¿pero cuántos vendes? Solo 600 ejemplares, tal. Bueno, entonces... pero yo me podía haber embellecido, podía haber tachado, o sea, con el buscador de Word, donde pone envidia, tal, quitarlos todos, ¿no? Pero como me daba tanta rabia los diarios o dietarios que publicaban algunos autores, que estaban tan obviamente escritos o corregidos o retocados o maquillados para la galería, este tipo de personalidad que es muy masculina, lo siento, quiero decir, no digo que todos seáis así, pero hay como un tipo de personaje masculino en el mundo de la literatura, y seguro que en otros, que es alguien como muy lleno de suficiencia, que está de vuelta de todo, que le pasan cosas, pero siempre tiene razón, nunca se equivoca, siempre lo mira todo por encima del hombro, y esto me irritaba muchísimo, ¿no? Entonces hice un poco expresamente lo de recalcar, bueno, que vamos, simplemente yo lo había escrito así, pero quiero decir, lo de publicar tal cual mis sentimientos de fracaso, o sea, sobre todo en el primer volumen está mucho cómo lloraba cuando las editoriales rechazaban mi libro, la envidia, tal, ¿no? También es verdad que hay un poquito de trampa en el sentido de que
como yo empiezo a publicar el diario cuando yo ya soy una escritora pues publicada y reconocida, pues bueno, eso ya pasó y sabemos que terminó de otra manera, ¿no? Igual que también en el primer diario hablo mucho de todos mis tratamientos de fertilidad, etcétera, etcétera, pero también con la satisfacción de saber que, bueno, que finalmente terminó bien, ¿no? Hay algo interesante en eso, y estaba pensando que probablemente tú, como antóloga y persona que has dedicado sobre todo la primera gran parte de tu vida profesional en poner el foco en zonas y autoras sobre todo, que parecía que estaban todas en penumbra o con una manta por encima, estamos hablando de que muchas de estas autoras en su propia autodescripción, en su propia identidad como autora y como escritoras que intentan buscar en los propios personajes en los que se desarrollan, no tienen muchas veces ningún temor en hacer eso que tú haces ahora, es decir, mostrar sus imperfecciones como una manera también de proyectar una mejora. Es decir, no sé hasta qué punto el hombre le gusta, ya que estábamos haciendo, bueno, una de estas comparaciones un poco de barra de bar, ¿no? Pero que a veces, que al hombre le gusta ponerse estupendo, y le da un terror terrible en mostrar esas fragilidades, que yo creo que son humanas, simplemente, y en cambio la mujer encuentra espacios de intimidad donde poderlas compartir, se da cuenta que hay también una especie de hermandad que ves constantemente con amigas o con las propias escritoras, y dices, a ver, si Silvia Plath hacía esto, si Clarice Lispector hizo eso, si esto... Yo simplemente estoy siendo una persona que va evolucionando y que va teniendo esas emociones, ¿no? Quizás que también hemos tenido un peso, me pregunto, enorme, cultural y casi teológico y moral sobre qué nos es dado sentir y qué no podemos hacerlo, porque rápidamente pasamos a la categoría de villano. Quiero decir, a mí me parece muy interesante cómo tú has ido construyendo y diciendo, mira, ser mujer es esto, y desde luego no significa ser perfecto. Sí, no lo había pensado, pero sí, creo que en diarios como el de Silvia Plath o el de Virginia Woolf o el de Alejandra Pizarnik hay unas confesiones de sentimiento de fracaso, de angustia, etcétera, que quizá lo hacen más las mujeres, se lo permiten más las mujeres que los hombres. A pesar de eso, estos diarios son de publicación póstuma, o sea, ellas también no se atrevieron a publicarlo, ¿no? Pero sí, y eso es una de las cosas. A ver, yo siempre he defendido la idea de que la literatura que escriben las mujeres, que forma parte evidentemente de la literatura en general, o sea, no hay una literatura a secas que es casualmente la de los hombres, y luego hay una literatura de mujeres que es otra cosa, o que es inferior, o que es accesoria. No, forma parte de la literatura, igual que la generación del 98 es un grupo, pero dentro de la literatura en general, ¿no? Bueno, y entonces siempre... donde otras autoras o críticos ven la literatura de mujeres como una limitación que habría que superar, y que el ideal sería que una mujer escriba de tal manera que no se note que es una mujer, yo lo veo al revés. O sea, yo lo veo como una aportación y un enriquecimiento. Yo estoy encantada, me costó llegar a esta conclusión, porque yo empecé a escribir y publicar sin haber pensado jamás que eso tuviera algo que ver con que yo era mujer. Yo era feminista, pero de alguna manera yo era feminista para las demás. O sea, yo creía que a mí no me iba a pasar, ¿no? Como se titula mi autobiografía, también, claro, que nosotras las intelectuales pues estábamos como por encima de estas cosas. Entonces en el mundo, y además era el discurso general, el discurso era que el mundo de la cultura era un mundo pues neutro en cuanto al género, y que, por lo tanto, en el mundo de la cultura todos éramos iguales, todos éramos maravillosos, y ser hombre o mujer no importaba nada, y yo me lo creí. Y entonces, cuando llevaba un par de libros o 3 publicados, pues me empecé a dar cuenta de que, por ejemplo, me preguntaban mucho si yo hacía literatura de mujeres, o me preguntaban, ¿y por qué tus personajes son mujeres? ¿No? Y bueno, ¿y por qué no? Y además, usted cuando lee, por ejemplo, ese libro de Muñoz Molina, donde cuenta su servicio militar y donde obviamente todos los personajes son hombres, nadie le pregunta ¿y por qué sus personajes son hombres? Claro. Y entonces, bueno, fui
reflexionando y leyendo sobre eso y dándome cuenta de que era un tema interesantísimo. Y, por ejemplo, descubrí una cosa que ahora me parece absolutamente una obviedad, pero nunca había reparado en ella, que es que la idea clave del patriarcado, la idea fundamental, es que el varón es el verdadero ser humano. Lo masculino es lo humano es lo masculino. Y luego están las mujeres que son pues o una nota al pie, o una cosa marginal, o una excepción, o una rareza, o algo accesorio, o tal, ¿no? Entonces, bueno, partí de esa conciencia de que me decían que yo hacía literatura de mujeres o me lo preguntaban, pero con retintín, o sea, no es como, ¿usted hace literatura urbana? Pues sí, porque soy de ciudad, no. O ¿haces literatura, no sé, de la experiencia o mística? O, que esas preguntas, no, si se hacían, eran muy neutras, eran, pues sí, y soy de la generación X, o soy de... Pero cuando te preguntaban si hacías literatura de mujeres, había otra cosa entre líneas que no te estaban diciendo abiertamente, pero que evidentemente no era para bien, ¿no? Entonces se puso de moda en esa época contestar diciendo no hay literatura de hombres ni de mujeres, sino buena o mala literatura, pero eso ya te pone a la defensiva, ya estás como negando la evidencia, ya estás como en el fondo asumiendo que dices no hay literatura de mujeres porque entiendes que si dices que hay literatura de mujeres todo el mundo entiende perfectamente que eso significa literatura de segunda categoría. Entonces empecé a encontrarlo interesantísimo y además empecé a querer contestar y, o sea, en vez de mandarles a tal, pues contestarles razonando, ¿no? Y entonces empecé a estudiar todo eso y llegué a la conclusión rápidamente. Lo que pasa es que luego, bueno, todo tiene muchas más vueltas y es un tema que me sigue interesando muchísimo porque lo encuentro apasionante y sigo viéndole más repercusiones y tal. Pero la primera conclusión a la que he llegado es que la literatura llamada literatura seca, sin adjetivos, universal, etcétera, es una literatura básicamente hecha por hombres que cuentan experiencias de hombres, preocupaciones de hombres y puntos de vista de hombres. Por lo tanto, no es universal, es la mitad. De hecho, menos de la mitad porque también cuenta experiencias de blancos, de clase media, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, para mí, lo que escriben las mujeres, lo que tiene de específico la literatura escrita por mujeres, que no todo es específico, pero sí hay cosas específicas, no es una limitación, al contrario, es maravilloso. Es poder, o sea, cuando parecía que todo estaba escrito, que ya hemos hablado del amor, de la muerte, de la amistad, de los viajes, de la finitud y de no sé qué más, y parece que todo está dicho desde el primer escriba egipcio y que no hacemos más que dar vueltas sobre lo mismo, no han hablado ustedes de la maternidad. Por favor, no han hablado de la amistad entre mujeres, no han hablado de la vida del ama de casa, no han hablado de lo que es ser niña, no han hablado del acoso sexual, no han hablado del sexo o de la pareja desde el punto de vista de las mujeres. Hay muchísimo que decir y eso, decirlo, enriquece, aporta cosas nuevas y así construimos una literatura verdaderamente universal cuando tenemos los dos puntos de vista, ¿no? Completamente de acuerdo en todo lo que dice, con ganas de pincharte un poco para que te metas en los charcos, no te preocupes. Porque aquí hay algunos momentos, antes recordaba, donde estás haciendo vaticinio. Hay un momento donde dice, me dicen, por no buscarlo, me dice fulanita que mi nombre ha estado propuesta como directora literaria de tal editorial. Y me parece muy bien, me siento halagada. De pronto va y me cuenta un poco, dice, pero no es lo que quiero hacer ahora porque me quiero dedicar a tal cosa. Pero me cuenta un poco que lo que se ha dicho desde que sea una mujer. Y entonces ahí te hace la pregunta. Era un premio. Un premio, era un premio. No era mi nombre, es que me acuerdo muy bien de ese momento. Han dicho que está buscando, o sea, era mi agente literaria, iba a ver al director de una editorial para hablar del premio que iba a dar esa editorial. Y entonces que el director de la editorial le había dicho, estamos buscando a una mujer. Exactamente. Sí. Y ahí haces tú la reflexión inmediatamente que dices, hombre, está bien ahora mismo porque hay mucha desigualdad, pero como esto se convierte en una discriminación positiva, mucho me temo que con el tiempo nos van a acabar tomando manía, porque lo que estamos es buscando igualdad, no que apliquen con nosotros esa discriminación que nos hemos quejado toda la vida de que los hombres aplicaban contra nosotras. De hecho, o sea, en el libro... Otro vaticinio estupendo, porque gran parte del, digamos, del
del rechazo social. Sí. En algunas partes dicen, no, es que las mujeres tienen derecho, como se dicen ahora en muchísimos lugares, a tener 500 y pico subvenciones que solamente puedes obtener si eres mujer. Esos son titulares de los que se van haciendo. En esta época, la época en que yo escribía este diario, fue cuando me empecé a fijarme en todas las cosas que pasaban en torno a las mujeres y la literatura. Y de hecho, como bien dices, a veces soy muy crítica, ¿no? Pues he ido a una conferencia de una autora feminista que me ha parecido pues todo muy de brocha gorda y a mí esto no me gusta, y luego veo otra cosa que sí que me gusta y tal, ¿no? Entonces, efectivamente, en los años 2000 o así, fue el momento del boom de la literatura de mujeres, cuando se empezó a hablar de ello y tal. Y yo creo que lo que está pasando, y no solamente en este ámbito, es que, digamos, hay una reclamación de un grupo excluido. Entonces, los que están en el poder quieren atender a esa reclamación, en realidad no tanto por sentido de la justicia, sino porque, bueno, es políticamente correcto y tal. Y entonces intentan atender a esa reclamación, pero lo hacen mal, porque lo hacen poniendo a una persona, o sea, no saben elegir bien, o a lo mejor es que eligen a una persona que en el fondo da la razón a sus propios prejuicios o tal, pero es como poner a una persona de raza negra en algún puesto, pero elegirla mal en el sentido de que es una persona que no va a dar una buena imagen, o que no representa los intereses, la parte social. Exacto, que no representa. Claro. Pero, y además, esa persona oculta, de hecho, esto no lo hace solamente, por ejemplo, hace poco leía que Trump había hecho eso, o sea, Trump había puesto, por ejemplo, bastantes personas negras en puestos de mucha responsabilidad, o bastantes mujeres, pero personas pues muy reaccionarias, muy poco competentes para ese puesto, etcétera, ¿no? Entonces, eso por una parte crea muy mala imagen, porque es evidente que le han puesto ahí, o sea, cuando dices que le han puesto por cuotas, sí, a ese sí, pero no porque no haya otros, sino porque a ese le han puesto efectivamente pues para que se callen, para dar una imagen progre y tal, pero no lo han elegido bien. Y luego oculta el hecho de que no hay igualdad numérica, o sea, de que seguimos no estando representadas según el porcentaje que deberíamos estar representadas. Dicen, hombre, es que ahí hay una mujer, por ejemplo, cuando Zapatero nombró el primer gobierno paritario, pues yo me senté a pensar en ese gobierno, y además, bueno, no fui la única, ¿no? Pero me acuerdo porque escribí un articulito al respecto. Parecía que era, bueno, pues el gobierno paritario. Pero luego resulta que si sumabas el presupuesto de los ministerios de los hombres y de las mujeres, los hombres tenían como 10 veces más presupuesto. Luego alguien tuvo también la curiosidad de ir mirando los currículums y descubrió que las mujeres estaban mucho más preparadas, tenían mucho más doctorados las mujeres ministras que los hombres ministros. Y ellas había muchas más divorciadas, o solteras, o sin hijos. Es decir, que ellas habían tenido que renunciar mucho más, ¿no? Y luego, además de eso, también observé que habían puesto a mujeres muy jóvenes. Y eso es una cosa, con eso he tenido varias peleas, porque me metí mucho con Irene Montero, entonces pues salieron feministas a decirme que me metía mucho con una mujer joven y por qué y tal. Bueno, es que yo creo que no es inocente que pongan a una mujer joven, porque antes había pasado con Viviana Ido. Es decir, que cuando empiezas a tener el colmillo retorcido, ves muchas cosas que nos saltan a la vista, ¿no? Y una de ellas es que ponen a mujeres jóvenes, primero porque se asocia a la mujer a la imagen de algo fresco, puro, no corrupto, juvenil, y entonces una mujer joven y sin experiencia pues corrobora esta imagen. Y luego también porque las mujeres jóvenes no tienen la autoridad y la experiencia, o sea, no son competencia. Están allí un poco, o sea, cuando creas un ministerio de igualdad, estupendo. ¿A quién pones como ministra? A una chica que no tiene, creo que ni 30 años, y que ha dirigido una agencia flamenco, o sea, de verdad. ¿Por qué no pones a Amelia Valcárcel, no? Bueno, pues porque Amelia Valcárcel sí que te exigiría políticas de igualdad. No la puedes chulear. En cambio, a una así. Entonces, quiero decir que las cosas tienen como muchas lecturas. Pero a mí lo que me sabe mal es que veo que se está
de algún modo provocando, no la quiero disculpar, pero se está un poco provocando una reacción de la extrema derecha. O sea, que estamos yendo a una política de confrontación que se busca la confrontación. Absolutamente. Para obtener votos, para obtener popularidad, para tal, pero está provocando una reacción que se nos va a comer, ¿no? Ahí hay una cosa que tú precisamente eres como, no sé si buscándolo o no, después de muchos años de estar en el Tíbet y haciendo OM, a ti te gusta la confrontación y además lo haces de una manera muy tranquila y muy relajada, porque está claramente hay como una provocación de torero al toro, por hablar de extrema derecha y de Vox, que dices tú, pero yo me he retirado, yo ya no soy toro, que te invita tu madre, pero parece que todo el mundo ha entrado en esa dinámica, pues tú, pues anda que tú, pues tú más, con lo cual que básicamente se evita cualquier tipo de reflexión fina. Que es a lo que íbamos, porque así no se te cuelan las porquerías por el cedazo, pero el cedazo ya tiene unos agujeros así de grandes. Y creo que, por ejemplo, hay una parte, porque a ti te colocaron hace muy poco, por decir unas reflexiones que mucha gente las hacía, es decir, como mínimo esto hay que preguntárselo. Ahora ustedes ya verán lo que hacen con eso, que fue con el tema del género y sobre todo del transgénero a raíz de la ley. Cosa que se ha aprovechado, porque también hay una cuestión ahora, tú me dirás si estoy o no errado, que hemos pasado de la lucha y visualización de una serie de derechos que estaban ocultos y estaban oprimidos, y que a el descubrimiento de todo tipo de derechos.com que tienen que ver con, digamos, con una realidad que se ha creado, que es que cualquiera puede decidir individualmente cuál es su identidad, qué es lo que hay, incluso y en un periodo de la época donde cada uno tiene un valor o por lo menos una atención, sea o no episódica, que tiene que ver con el grado de sufrimiento recibido, con el grado de victimismo, de identificación con el victimismo. En todo ese territorio donde no hay debate, donde el debate tiende a ser pelea de vecinos y a ver quién consigue más likes, tú haces una reflexión sobre el género y te echan encima, evidentemente, ahora mismo, digamos, el sector que está el sector que está de moda, ¿no? Que tiene que ver con eso. No te pinta, ¿no? No pinta. No, es que quiero tratar varios. ¿Quieres matizar, no? Bien. Espérate un segundillo, te voy a. En casa del herrero no llevo papel. Vale, gracias. Yo recuerdo sobre todo esa entrevista que estuve repasando porque dije, uy, tú mismo supongo que cuando te la están haciendo, la del diario.es, sabes que te están haciendo una encerrona. Una encerrona total. Directamente. Y que quieren, pero lo acepté, ¿eh? Pero tú lo aceptaste como diciendo, venga, vamos a pelear. Hemos venido a debatir. Y durante un tiempo te convertiste en la feminista mala, en la feminista retrógrada, mira, esta no sé cuánto y tal, no se enteran, ahora nos están excluyendo a nosotras y tal. ¿Cómo has vivido eso y cómo lo has canalizado, no? Hombre, lo he pasado mal, a ratos lo he pasado mal porque me han insultado mucho, sobre todo me ha sabido muy mal la gente que decía, pues eras un referente para mí, pero ahora he descubierto que eres una rancia, una transfoba. Bueno, a veces también me divierto mucho. El otro día un señor en Twitter me decía, son ustedes unos vejestorios que envidian la libertad de la juventud, cuando yo de lo que estaba hablando era de las chicas que se amputaban los pechos. Digo, sí, claro, envidio muchísimo a estas chicas que tienen la libertad de amputarse los pechos. Me decía, está usted aferrada a su escapulario. Yo soy atea y es que ni sé qué es un escapulario, pero vamos, a veces me divierto mucho, a veces lo he pasado mal. Pero también era un poco como un desafío el conseguir, o sea, yo no quería callarme, yo no quiero disimular lo que pienso, ni fingir que pienso otra cosa, ni sentirme una cobarde porque me callo cuando además, o sea, es que hay cosas que me llegan mucho al corazón, o sea, toda una parte de una generación que se ha sacrificada en el altar de esta idea delirante, francamente, de que se puede cambiar de sexo, ¿no?
Entonces ha sido como un desafío el decir, a ver, ¿cómo consigo decir las cosas de tal manera que sea muy difícil meterse conmigo? Y cuando lo consigo, y lo estoy consiguiendo porque antes me linchaban mucho más y ahora mucho menos, también no es mérito mío, sino que yo creo que la gente se está dando cuenta y además últimamente están pasando cosas que si ustedes leen según qué periódicos no se habrán enterado, pero en Inglaterra ha habido un informe sobre todo el tema de la medicación a los menores trans y sus efectos catastróficos y un cambio de política, etcétera, etcétera, que bueno, o sea, siempre pensé que al final se vería que teníamos razón. Y así está siendo, ¿no? Pero bueno, que quería comentar varias cosas al respecto de este tema del transgenerismo. Uno es que creo que tiene que ver con una idea que es capitalista, pero es más que capitalista, de la omnipotencia, ¿no? Del tú puedes, o sea, se puede cualquier cosa, la técnica lo puede todo. Y eso es muy peligroso, por ejemplo, en cuanto al tema ecológico lo estamos viendo. O sea, yo creo que esta especie bueno, esta apatía o esta indiferencia en la que vivimos, este no hacer caso a la catástrofe que yo creo que se nos viene encima, es por esta fe en que todo se puede. Y creer que se puede cambiar de sexo, pues es como creer que se puede cambiar de especie o que se puede resucitar. O sea, es bueno, una locura moderna, ¿no? La de la omnipotencia de lo humano y no darse cuenta de los límites. Luego también hay una izquierda que está adoptando el marco mental neoliberal y capitalista y que en el fondo es de derechas, o sea, de una derecha moderna, pero de derechas, que es creer que la realidad material no importa, lo que importa son nuestros deseos. O sea, es una cosa propia de clase media, de país desarrollado, que no se da cuenta de todos lo que tenemos resuelto y que entonces solamente se fija en los deseos que convierten derechos, como el derecho a ser padres, explotando a mujeres pobres, ¿no? Luego está también el discurso victimista, ¿no? O sea, esta centralidad de la víctima y esta visión de la historia y de la sociedad como una historia de buenos y malos, y entonces hay que ponerse en el papel de víctima porque eso da legitimidad moral. Y por último, porque estoy yendo muy rápido por muchas cosas que cada una merecería pues mucho más examen, el hecho de que yo creo que la izquierda de alguna manera ha ganado, porque muchas cosas reivindicadas por la izquierda hoy todo el mundo las asume, como por ejemplo que haya una sanidad pública o que las mujeres tengan derecho al voto, entonces de alguna manera la izquierda ha ganado, pero también ha perdido en el sentido de que ya no tiene utopías y que los intentos de revolución, la revolución marxista, fracasó con la caída del muro. Entonces, ¿qué discurso tiene ahora la izquierda? Tiene el discurso de los derechos. Y entonces hay un relato muy simplista que es este del avance de derechos, y cuando ya se han dado derechos formalmente a las mujeres, básico, sí, aunque eso sea una cosa más de las leyes que de la realidad, pero las mujeres ya tienen derecho, lo siguiente ha sido los derechos de los homosexuales al matrimonio, cosa que yo comparto plenamente, pero se sigue con esta lógica de derechos de tal manera que no nos permite debatir de qué estamos hablando ni siquiera examinar la realidad, porque cuando dices, por ejemplo, los menores que piden cambiar de sexo, sabemos por estadísticas que muchas veces tienen trastornos tipo autismo o han sufrido abusos o tienen trastornos que antes se manifestaban por la anorexia y ahora se manifiestan como transgenerismo y tal. Entonces, tú vas con un discurso de la realidad, la ciencia, los datos y te dicen esto es patologizar. Esto lo dice la ministra, por ejemplo, ¿no? La ministra de Sanidad. Entonces, yo creo que la izquierda está un poco perdiendo el norte en el sentido de este discurso en que todo es ideología, la realidad no importa, se niega la realidad, y este discurso tan pobre de la historia que nosotros defendemos. La historia para la izquierda es un avance lineal de derecho tras derecho. Como si fuera lo mismo. O sea, cuando yo he criticado pues la hormonación y las amputaciones, etcétera, de menores en pos de este hipotético cambio de sexo, etcétera, mucha gente lo que me ha dicho es
por ejemplo, me contestó, es que ahora estaba repasando unos tweets de hace 3 años por una serie de cuestiones, ¿no? Yo puse un tweet diciendo, estoy horrorizada porque me ha llamado una amiga llorando diciéndome que su hija le acaba de decir que ella quiere ser un chico o que es un chico y que está planeando hormonarse y amputarse los pechos. Y yo, pues, estoy horrorizada, ¿no? Y entonces me contestó muchísima gente, o sea, tuve como 1000 respuestas, y una de ellas fue de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, de infausta memoria, que me dijo, no quiero ni pensar qué habría sido mi vida si cuando yo le dije a mi madre que tenía novia, hubiera reaccionado como tú. Pero criatura, por favor, ¿qué tiene que ver tener novia con quererse esterilizar y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que es un discurso que ya no repara en la realidad y que luego además tengo una curiosidad, o sea, después de esto, porque además es un discurso de derechos aplicados al cuerpo, al sexo y a la maternidad, la gestación subrogada y tal, ¿cuál será el próximo paso? Hombre, no lo quiero ni pensar. Por supuesto, los animales con derechos, las plantas con derecho, yendo a juicio. Sí, no, pero si no tenemos límites. Ya hay un momento donde además la ciencia ficción cada vez parece más un relato de Zola, más que una especie de cosa fantasiosa que nos lleve a reflexionar sobre el presente. El otro día lo hablábamos. ¿Está por ahí María Ángeles? ¿No? Se ha ido por agua, ¿no? Es que me estoy quedando seco y quería un poquillo de agua. Ahí la tiene. Gracias. No. Vamos a hablar del padre. Sí. Vamos a hablar del padre antes de que hablemos con el público. El padre o los padres es una constante en este libro, ya has dicho tú, a lo largo de tu vida, y que te llevó incluso también al psicoanálisis, ¿no? Ese conflicto de dos realidades que no se ponía. Tú eras el territorio donde tenías que dirimir de dónde eres más. Aquí tomas además unas decisiones, se nota y además lo pones claramente como es algo que muchas veces te supera. O sea, la parte donde más te supera es esa especie de relación. Y se ve esa reflexión constante que a mí me conmueve mucho, también porque ahí me siento algo identificado, en tener algún conflicto con el padre, con los padres, con el padre y la madre, que no termina de ser resuelto, intentar hacerlo, y después tener la oportunidad o no de, con la siguiente generación, como madre de tu hijo, intentar establecer unos vínculos. A mí me gustaría que me contara no solo lo que aquí plantea, sino cómo, si nos puedes hacer un poquito de spoiler de cómo ha ido tu vida, cómo te relacionas ahora, por ejemplo, con tu hijo y todo eso, porque aquí estamos hablando de una niña de 6, 8 años, más o menos, que es la edad que tiene, y de un niño adoptado. ¿Qué edad tenía cuando? 1 año y medio. Un año y medio, cuando lo acogéis, y que bueno, que ya debe ser todo un muchacho. ¿Y cómo ha ido evolucionando eso? ¿Llegaste a estar en paz? Porque eso parece que es la herida. Hemos hablado mucho de género, pero vamos a ir a algo que nos identifica a todos como humanos. Quizás la herida es esa posibilidad de establecer una transición, digamos, dulce entre la jerarquía, entre seres humanos, cuando hay relación paterno-filiales o materno-filiales, ¿no? Bueno, y esta va a ser la última respuesta, porque realmente me he dado cuenta que es tarde y que quiero que la gente pueda preguntar si quiere. Bueno, yo creo que en este diario soy mucho más franca respecto a las relaciones con mis padres que los anteriores, por la sencilla razón de que es el primer diario que publico tras el fallecimiento de los dos. Ah, vale. Entonces, cosas que antes, porque, bueno, no lo he dicho, pero cuando yo publico mis diarios no lo publico todo. O sea, hay una parte de intimidad que me guardo, porque es pues muy íntima o muy dolorosa, o porque afecta a terceros. Claro, a una amiga le puedes cambiar el nombre, pero si dices mi padre o mi madre, normalmente solo tienes uno, que se identifican bastante fácil, ¿no? Entonces, bueno, también me gusta mostrar lo conflictiva que fue la relación con mis padres, porque luego yo sé que se irá apaciguando, ¿no? En los diarios, eso irá apareciendo en los diarios sucesivos, porque también yo creo que ser madre te ayuda a reconciliarte con tus padres. Tampoco es inmediato, pero sí, ¿no? Sí. Y en cuanto a la relación con mis hijos, con mi hija muy bien, ningún problema, y
Con mi hijo, como digo, yo creo que la adopción internacional, que se puso furiosamente de moda, pues en fin, en la época en que yo adopté, finales de los 90 y principios de los 2000, se idealizó mucho, es mucho más difícil de lo que nos contaron. De todas maneras, al final pues ha salido bien y ahora pues mi hijo tiene 25 años y es un amor. Bien. Bueno, y ahora dejamos. Vamos a dejar paso, eso. Sí. Yo quiero manos, por favor. Bien, 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 bien. Un segundito. Decidme el nombre antes de la... Espérate, antes estaba ella y después tú. Ella ha sido la primera. Pues se lo pasa a ella. Vale. Dime el nombre. Fanny. Fanny. Juani, Sí. Juani. Sí. El título es A todos nos falta algo. Sí. Uf, ¿Ha espérate. descubierto qué le falta? Bueno, podría contestar con algo concreto y sí, me faltan cosas, o sea, hay cosas que no he conseguido y que pues supongo que nunca conseguiré, pero ahora digamos que lo que he entendido es que siempre falta algo. Es decir, que antes me creía que realmente lo que me faltaba era algo concreto a lo mejor, y ahora sé que si no fuera eso sería otra cosa, ¿no? Que estar completa y plena es imposible, ¿no? Y que cada época de la vida tiene un tipo de preocupaciones y de angustias, y cuando ya no tienes preocupaciones y angustias, la angustia es que eso se va a acabar, o sea que... Es decir, sí y no, ¿no? La respuesta es matizada. Laura, la pregunta que yo te iba a hacer está motivada en algo que acabas de decir al final, que mucho del material de tus diarios son tan íntimos que tú te los guardas. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿y qué pasaría si Laura, en vez de hacer diario, ese material lo agarra y lo pone como novela? Es decir, para ir a ese nivel de profundidad, de lo íntimo, de lo doloroso, de lo terrible o de lo buenísimo, pero son cosas que van más allá, ¿verdad? Para ponerlas en un libro. Y si eso no da un producto literario que es como más rico. No sé, me hago la pregunta, lo pongo como una interrogante ahí. Ya. Mira, yo me sitúo en una tradición de escritores y escritoras que parten de su vida y hay mucha gente que parte de su vida, por ejemplo Proust, que es un autor al que yo adoro, pues básicamente cuenta su vida a lo largo de 5.000 páginas en La búsqueda del tiempo perdido, pero es su obra única, ¿no? Bueno, casi. Pero luego hay otro tipo de escritores que son escritores que a mí me gustan mucho, que parten siempre de lo autobiográfico, pero le van dando tratamientos en distintos géneros literarios. Por ejemplo, o en distintas, bueno, sí, modalidades, ¿no? Annie Ernaux, que siempre me ha encantado, Pla en la literatura catalana, Colette, tú antes hablabas de Colette, o André Gide, estos, o Anaïs Nin, o Silvia Plath, ¿no? Entonces, yo creo que no hay un género literario superior a otro, sino que cada uno tiene, o sea, cada género te permite decir las cosas de una manera que no te permite, aunque estés contando lo mismo, porque de hecho lo que yo cuento en este diario se parece mucho, en algunas cosas es lo mismo que cuento en mi autobiografía A mí no me iba a pasar. Y sin embargo, del mismo modo que Annie Ernaux tiene una novela que se llama Pura pasión, donde cuenta su relación con un diplomático ruso que estaba casado, etcétera, etcétera, y eso es una novela, pero luego unos años después decide publicar su diario de esa época. Y dices, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo, porque está contando lo mismo, pero el diario te permite, por ejemplo, pues muchos quiebros, muchas dudas, muchos momentos en que dices, pues lo voy a dejar, y luego al día siguiente dices, no lo voy a dejar. Eso en la novela no lo pones, o si pones eso no pones otra cosa. Entonces, yo suelo decir que hay escritores y escritoras que son claramente poetas o claramente diaristas o claramente, por ejemplo, Anaïs Nin es diarista, también escribió novelas y cuentos, pero es diarista. Silvia Plath, en cambio, es muy buena como diarista, es muy buena como poeta, es buenísima como poeta. Virginia Woolf, o sea que hay... Virginia Woolf sería otro ejemplo de esta escritora que parte de su vida, pero digamos, cuando escribe un ensayo como es Una habitación propia,
cumple una finalidad de hacer reflexionar, de persuadir, etcétera, que no es la misma que cumple en su diario, aunque en su diario muchas veces hay las mismas reflexiones. O sea que yo al final, como más a gusto me encuentro, es escribiendo siempre a partir de la autobiografía, pero a veces escribo un libro de ensayo que es autobiográfico porque hablo de literatura de mujeres, que parte todo de todas estas experiencias, luego publico el diario y luego escribo una novela. No creo que ningún género sea superior, cada uno da satisfacciones diferentes. En el caso de la novela es todo más redondo, o sea, da una satisfacción estética, pero también es mucho más difícil. Y, en cierto modo, esa satisfacción estética se consigue al precio de falsear un poco la verdad. Para que quede tan bien y tan redondo, tienes que prescindir de muchas cosas. Y el diario tiene el atractivo, para quien se lo vea, de la vida más en bruto, ¿no? ¿Quién tiene el micro? Hola, Laura. Y el nombre, si no te importa. Soy Victoria. Hola, Victoria. ¿Qué tal? Victoria. Quería... Oh, por Dios. Quería hacerte dos preguntas. Pues una era si tú estás de acuerdo con Manuel Alberca en que esta literatura diarista es la narrativa de lo invisible, y la otra era si tú te sientes que hay una tradición de literatura diarista en España, o quizás es más francesa o inglesa, lo conseguimos aquí. Vale, gracias. Sí, pienso como Manuel Alberca, que es uno de los dos grandes especialistas en el tema diarios que hay en España. La otra es Ana Caballé, y yo creo que los he leído muchísimo a los dos. Sí que pienso que es la escritura de lo invisible, o yo diría de lo que une la cotidianidad, que suele ser invisible, con lo que llamamos literatura, por eso me gusta tanto. Y luego, efectivamente, en España no hay tradición de diario, como sí la hay mucho, y por eso, como decía, a mí me ha influido mucho el hecho de haber vivido en Francia y en Inglaterra y de leer mucha literatura francesa e inglesa. En esos países hay mucha tradición diarística ya desde el siglo XVII, y se desarrolla mucho en el XIX, en el XX, etcétera, etcétera. Y en España no, básicamente por motivos religiosos, porque en España, con la Contrarreforma y la Inquisición, digamos que no hay libertad, ni hay libertad de costumbres, o sea, lo que cuentas en un diario muchas veces pues es non santo, o sea, son cosas que no son muy católicas en todos los sentidos de la palabra, y luego no hay libertad de pensamiento, no tienes libertad para hacer esa introspección, ¿no? Y en cambio en los países protestantes, o como Francia, no protestantes, pero donde hay libertad religiosa y hay una minoría protestante, y de hecho los grandes autobiógrafos y diaristas son protestantes. André Gide es protestante, Rousseau es protestante, aunque luego se convierta al catolicismo, pero tiene formación protestante. En los países protestantes, aparte de mayor libertad de pensamiento, es que no existe el sacramento de la confesión. Entonces tu diálogo con Dios no lo tienes a través de un sacerdote que es el que te dice lo que tienes que pensar y si esto es pecado o no, sino que tú te enfrentas a la Biblia y allá tú, y tu diálogo lo tienes tú directamente con Dios a través de la palabra escrita e impresa, con lo cual también tu manera de dialogar con Dios o con tu conciencia a través de Dios, o lo que tú entiendes que es Dios, pero podemos pensar que cuando te haces laico pues eso es tu conciencia, etcétera, estás acostumbrado a hacerlo por escrito, ¿no? Entonces eso favorece muchísimo más todos los géneros intimistas, y entonces en esos países se publican más correspondencias, más diarios, más autobiografías, y son más confesionales. Entonces, ¿qué ha pasado en España? Bueno, ahora esas fronteras ya no existen, o sea, ya la cultura católica no nos marca tanto, ya no hay fronteras entre los países en el sentido de que hay muchísimas más traducciones, se viaja mucho más, pero España ha llegado tarde al diario. Entonces, aquí no se ha desarrollado, seguimos siendo poquísimos los que escribimos diario, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ya podríamos, digamos, incorporarnos a la gran corriente europea, el diario ha pasado de moda y la intimidad ha sido sustituida por lo que Lacan llamaba la extimidad, que es la intimidad exhibida, en Instagram, en Gran Hermano, en TikTok o donde sea, ¿no? Ahora que estás hablando de eso, ¿hay alguna más? ¿Tenéis ahí alguna pregunta tú? Vale. Y otra aquí. Buenas tardes, Laura, yo soy Vicky. Bueno, yo te quería hacer también dos preguntillas. La primera es, yo te conocí a ti a través de A mí no me iba a pasar, que me encantó el libro. Y entonces ahora cuando se ha estado hablando del aburrimiento que tú tenías, yo siempre, entre otras cosas que deduje cuando lo leí,
era que ese aburrimiento puede que se debiese a que tu profesión verdadera era la escritura, era ser escritora y tú no estabas haciendo lo que querías hacer. Yo creo que llegué a ser como una de las cosas, ¿no? Y lo segundo es, ¿cómo es tu proceso de escritura? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo escribes por la mañana, de noche? ¿O cómo lo haces? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo es? Bueno, efectivamente sí, ese aburrimiento venía de una como represión de mi vocación, ¿no? Que la podía ejercer, pero no terminaba ¿no? Era medio escritora, medio ama de casa, y eso es una combinación rara. Mi proceso de escritura ya llevo muchos años en que es bastante regular. Cuando estoy en Madrid, porque a veces viajo bastante, y cuando no tengo otra cosa así urgente que hacer, como escribir el artículo de La Vanguardia, que es fijo, preparar una conferencia, me voy a la Biblioteca Nacional, que es un sitio maravilloso, no lo digáis porque tiene un aforo de 300 personas y el día que somos muchos somos 30, aquella maravillosa sala enorme, en penumbra, y que además está en pleno centro de Madrid. Cualquier día lo venderán y se le convertirán a apart-hotel. Y entonces, por las mañanas me voy allí. Entonces, en esa mezcla de estar sola pero estar acompañada, y de estar en silencio pero no estar sola, y de no estar en casa donde siempre tienes la tentación de levantarte, poner la lavadora, hacer una llamada de teléfono y tal, escribo estupendamente todas las mañanas. Ese es mi proceso. Aquí otra. Sí, mira, yo soy Adela. Bueno, pero pégatelo aquí si no se... Más que una pregunta, yo quería comentar o destacar lo que has hablado sobre el tema de la literatura femenina o no. Entonces, ha habido mucho debate al respecto y, bueno, como tú dices, hablar de literatura femenina antes era como, bueno, estaba mal visto porque eso se supone que era una de segunda categoría. Cambió esto y quizá coincidió mucho con el tema incluso de el tema del feminismo de la diferencia, ¿no? De alguna manera se dio y se defendió que había no una esencia en sí, sino unas experiencias, que es cosa muy diferente. Entonces, yo creo que sí, que la mujer... escribir de forma femenina, bueno, es como tú has dicho, es que las experiencias de la mujer son diferentes a las del hombre y siempre lo han sido. Entonces, bueno, eso, que también he defendido, pues bueno, en el tema de Kristeva, tú sabes, el Enquiscoso, muchas otras. En cuanto al tema de, bueno, a mí... por hablar del cuerpo, que también dices, ¿cómo podemos eludir una cuestión tan importante como el cuerpo? Y son casi siempre las mujeres, por ejemplo, Duras, por ejemplo, pues no sé qué decirte, pero Lispector también, por supuesto, no sé, bueno, yo las considero, a mí me parecen fantásticas. Precisamente ellas defienden eso, que escriben con el cuerpo, y me parece muy fantástico. A ver, yo le llamo literatura escrita por mujeres o literatura de mujeres, que es más largo, porque si hablas de literatura femenina, entonces no se sabe qué es femenino y siempre sale alguien diciendo que Proust es muy femenino o tal. Entonces estamos en un terreno muy resbaladizo. Yo prefiero, y además en un terreno que se presta mucho a una especie de mística, ¿no? Yo soy más pragmática, en este sentido me gusta más la crítica literaria feminista anglosajona que la francesa. No estoy segura de esto que dice Len Sixus, de que se escribe con el cuerpo y tal, pero en cambio lo que sí constato es que las mujeres... O sea, yo no sé qué es lo femenino, pero sí sé quiénes son las mujeres. Ahora se ve que esto ya no está tan claro, pero bueno. Entonces, las mujeres, yo constato que las mujeres cuando escriben tienen temas que no son los temas que tratan los hombres, temas y personajes. Por ejemplo, el personaje de la niña. De la niña no como objeto de deseo sexual por parte de un pedófilo, como en Lolita, sino de la niña vista por sí misma. O la ama de casa. La niña
Duras, Sí, habla del exacto. aburrimiento de la ama de casa. Mucho. Exacto, exacto, sí, Exactamente. sí. No, yo te lo decía. Sí. El tema del cuerpo, yo Sí. yo feminista y antes se decía de la igualdad, todo lo que tú quieras, por Sí. supuesto defendías, pero no, es distinto. Sí. Me parece perfecto Ana Karenina Tolstoy, me parece fantástico, Sí, me parece sí. Flaubert fantástico, pero una mujer escribe de otra manera. Exacto, quieras escribe o no. sobre Y otras cosas. Y de alguna manera Sí. también te digo que esto proviene del psicoanálisis precisamente, yo también soy psicoanalista. El tema está en que se habla del lenguaje, el lenguaje como, bueno, el acceso a lo simbólico, de alguna Sí. manera. Cuando habla el inciso Sí. del tema de la semiótica cristeva también, Sí. hablan de lo lo preverbal, de alguna forma. Y cómo esa experiencia es una experiencia íntima entre una relación madre e hija y una relación diferente. Proviene del psicoanálisis, no de ninguna otra cosa, ni una esencia extraña. ¿Vale? Muy bien, vale, vale. Hay un elemento que me gustaría, si no hay más preguntas, que sí me gustaría finalmente preguntarte antes de que firme, Vale, sí. como si no hubiera un mañana, Sí. que es, hoy en día, probablemente, y en comparación con esta época, seguramente hay más escritores o escritoras que publican libros que nunca. Que Vale. publican libros, sí. Da la Sí. sensación que el difícil acceso, tal y como tú te lo planteas, además de una autoexigencia que viviste en tu tiempo, desde luego no es el que hay ahora. Pues te equivocas un poco. ¿Ah, sí? Sí. Vale, vale. Justamente el otro día salió en Infolibre un artículo con nuevos datos. A ver, eso cuando se empezaba a hablar de todo este tema, los años 2000 o así, yo oía decir, y hasta lo vi escrito e impreso, hoy las mujeres publican más que los hombres. ¿En qué datos se basaban? En ninguno, era mentira, era completamente falso. Entonces, yo creo que fui la primera que en España empezó a contar con los dedos, o sea, cuando hice justamente Madres e Hijas, hice un prólogo y puse eso y dije, mire, ¿será verdad esto de que las mujeres publican más? Pues mire, yo he contado los libros que salen aquí en la solapa, simplemente como muestra, y me salen un 15% de mujeres. Bueno, esta proporción, yo siempre me he ido interesando por este aspecto cuantitativo. La proporción ha ido aumentando hasta un 30%, pero desde hace unos años baja. O sea, nunca hemos llegado ni siquiera a la mitad, Héctor. No, pero a lo mejor me he equivocado Sí. en la pregunta. Yo no estoy diciendo que ahora haya más mujeres que publiquen. Sí. No, hablo en general. Hablo en general. El número de personas que publican libros Sí. en la sociedad es mucho mayor. La importancia o el rigor de estos libros, Sí. yo qué sé, a mí me da la sensación Sí. de que antes publicar era algo Sí. donde uno se planteaba, ya si tenía una mínima mili o unos estudios preparados, Sí. y ahora mismo cualquiera dice, mira, pues hace un libro. Aquí tenemos una editorial, o sea que sin nombrar, hay gente que viene y dice, buenas, vengo a publicar un libro, ¿cuánto es? ¿Cuál es Sí. el manuscrito? No, yo es que quiero publicar un libro. Eso ya de escribirlo ni siquiera. Me refiero, esto es un chiste, Sí. pero que es algo sí. que sucede. Se publican más libros, o sea, cuando yo dejé el mundo editorial estábamos en unos 70.000 nuevos títulos cada Vale. año y creo que ha ido aumentando. Pero para La proporción, retomar el por la tema parte, sí, de sí. lo que estábamos hablando, estamos solo en el 30%, estamos muy lejos del De 50%. acuerdo. Hay una cosa que sí me interesa, es decir, yo creo que la escritura, la autoescritura como terapia, como para cualquier ser humano, para aprender a verse o a decirse o a explicarse o a entenderse, es algo que supongo que cualquier persona le haya explicado, aplaudiría, como el baile para Sí. mejorar la motricidad y tal. Sí. Sin embargo, da la sensación, cuando se te lee, a lo mejor tú estás en el extremo de la extrema exigencia para decir, estaré preparada para entrar en esta carrera y tal, a esto de lo cojo y lo suelto, lo cojo y lo suelto. No sería bueno, y lo digo en la medida en que creo, a mí me parece que hay una relación causa-efecto entre ese momento donde hay una enorme crisis que se produce en el mundo en todos los mundos, en el mundo de la cultura se nota mucho. Los escritores que vivían, algunos de ellos, de publicar unas columnas estupendas en el ABC Cultural o en cualquier otro lugar, le pagaban un pastorraco, eso ya se acabó. Los derechos previos de publicación se acabó, los adelantos editoriales se acabó, y entonces mucha gente se pone a hacer
Tachán, talleres de escritura. Taller de escritura, claro, en un taller de escritura, tú, para conseguir tener alumnos, lo que tienes es que motivarles para decir, tú puedes, tú tienes un libro dentro, tú tienes una novela, tú tienes... cosa que me parece perfectamente lícito. Pero ¿cuál es el efecto secundario? La cantidad de novelistas, de escritores y tal, por centímetro cuadrado, que no han leído en su vida, básicamente. Y entonces, te lo digo porque tú que eres una mujer influyente, y tú que te la has currado de verdad, me gustaría que se incorporara, te lo digo yo como persona que tiene que leer algunos libros que desearía no haber tenido que leer nunca, directamente, en detrimento de otros fantásticos que habría que estar leyendo, entre ellos el tuyo, y no es para hacerte la pelota, joder, es que algo que disfruta y ¿por qué no incorporamos en escriban todos, que escriba todo el mundo, si tienen ustedes las redes sociales, para reventarlas? Pero piénsenselo un poquito antes de publicar, que encima el papel cuesta mucho dinero y es poco sostenible. No sé si te puedo convencer de esta idea. Me lo pensaré, pero yo creo que ya tenemos que tenemos que cortar. Aquí, ¿no? Les pido un fortísimo aplauso para la grandísima Laura Freisa. Muchísimas gracias, Laura.